Amigos, Dios les bendiga. Los invito a que meditemos un poco en la palabra de Dios y meditemos en las misericordias de Dios para nuestra vida. Te invito a que tomes un momento de reflexión que puede ser de mucha gran bendición para tu vida y puede ser de gran bien. Entonces creo que la palabra de Dios cambia la vida, que transforma las vidas de los hombres, porque la palabra de Dios es muy poderosa y la palabra de Dios es verdad y tiene mucho poder para hacer bien en la vida del hombre. Entonces te invito a que tomes un momento de tu tiempo para, para que dediques a este pequeño tiempo que puede ser de gran bendición para tu vida. Entonces creo que, amigos y hermanos, vamos hoy a meditar un poco en la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y parte del 2. Y vamos a leerlo y meditarlo en el nombre de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo vamos a leerlo y dice así la palabra: puesto los ojos en Jesús. Por tanto nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, hoy vamos a meditar un poco en esto. Hoy vamos a meditar un poco en la palabra que hemos leído y vamos a encontrar que dice: por tanto nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. El contexto de la palabra que hoy vamos a meditar es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera de la fe. Bueno, vamos a meditar y hablar un poco de eso. En nuestra vida como cristianos, como creyentes, si algo vamos a necesitar es paciencia. Y es paciencia verdadera. Y es paciencia con los demás. Y es paciencia con nosotros mismos. Y esa paciencia debe de estar presente en nuestra vida. Y esa paciencia es la que va a permitir que sigamos adelante muchas veces. Porque en esta vida, para seguir al Señor verdaderamente, la palabra no se equivoca y verdaderamente se requiere paciencia. Y es algo que te aconsejo que mires y ponga los ojos en ello. Porque la paciencia que vas a necesitar muchas veces también es para ti. Lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando nosotros hemos nacido en Cristo y hemos creído y hemos sido lavados, pero somos niños pequeños, que de ahí en adelante tenemos una meta, y es imitar al Señor Jesucristo. Y en esa meta que tenemos estamos en el principio de la carrera. Y cuando hemos creído al Señor, apenas hemos empezado a dar el primer paso en esa carrera de fe que debemos de mantenerla hasta morir. Pero es el primer paso. No sabemos nada, solo que hemos creído en el Señor. Y de ahí en adelante es imitarlo a Él. Y en nuestra vida muchas veces pensamos que va a ser así de momento, que va a ser fácil, que no va a haber caídas, que no va a haber tentación, que no va a haber pecado. Y vemos que es todo lo contrario. Y dice usted, o dice uno, bueno, pero ¿por qué todo lo contrario? Como dice la palabra. Dice que nos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, hay un asedio de parte del pecado hacia nosotros. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la palabra, sino huestes y potestades. Hay un enemigo o enemigos, y un enemigo, sobre todo el enemigo, el Señor lo reprenda, que nos asedia. Que nos asedia y nos asedia por medio del pecado, por medio de tentaciones, por medio de situaciones. Y ese asedio va a estar siempre en la vida del hombre que sigue a Dios. Mucho más presente que las personas que no siguen a Dios. Porque el enemigo siempre va a fijar los ojos en los que son sus enemigos, los creyentes, los hijos de Dios, para hacerlos caer. La palabra dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros debemos de tener en mente que cuando empezamos esa carrera debemos de tener paciencia, o aprender a tener paciencia. En nuestra vida
debemos de tener paciencia en nuestra vida cristiana con nuestros demás hermanos. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Paciencia de tal como la debemos de tener también para nosotros mismos. Porque Dios ha sido muy paciente con todos nosotros. A veces en la vida vamos a necesitar la paciencia con muchos hermanos que tal vez te fallan, te golpean, te insultan, te menosprecian, te hacen tropezar. Pero debemos de tener paciencia. Y no solo paciencia por solo paciencia, sino paciencia con amor. Paciencia con amor. Y esa paciencia muchas veces la vamos a encontrar, y ese amor, por el ejemplo de Dios en la paciencia que tiene con nosotros. Porque muchas veces nuestros hermanos, entre hermanos, o nuestros hermanos nos fallan, a veces nos golpean, a veces nos golpean con menosprecio, nos golpean de alguna manera, con enojo, con algunas palabras, y nos golpean de esa manera. Y nosotros debemos de saber que debemos de tener paciencia en esta carrera que es la vida, por el ejemplo de Dios que tiene paciencia con nosotros. Porque si hemos llegado hasta aquí, si yo he llegado hasta aquí, y creo que no solo yo, usted también, si es sincero, se puede dar de cuenta que hemos llegado hasta aquí, o que yo he llegado hasta aquí, puedo darme de cuenta por la paciencia de Dios. Porque puedo ver y reconocer que a lo largo del trayecto, llevo como 7, 8 años siguiendo al Señor, y lo que siento que ha hecho la diferencia en mi vida ha sido la paciencia y el amor de Dios. Porque muchas veces le he fallado, muchas, tremendas veces, muchas veces le he fallado al Señor, porque tengo una meta que Dios me ha puesto en mi mente y en mi corazón, y es imitar a Cristo. Imitar a Cristo es algo difícil, es algo tremendo, pero tengo confianza en Dios que va a obrar en mi vida, pero debo de tener paciencia. Y muchas veces esa paciencia me ha llevado mucho a arrodillarme, pedirle perdón a Dios cada día. Cada día, cuando me he dejado llevar a veces por mis pensamientos, cuando he dejado llevar por mi orgullo, cuando de repente a mi familia, a mi mamá o algo, dije algo que no debería de haber dicho y el espíritu nos redarguye. O cuando a veces caigo aún en un pecado más grave. Y a veces nosotros vemos como el pecado como si estuviera como espantado, como si el pecado realmente no existiera, cuando eso es una vil mentira. Todos nosotros somos asediados por el pecado, y lo dice la palabra. Todos luchamos contra el pecado, todos luchamos contra deseos, y muchas veces en grandes siervos de Dios han caído, tanto de este tiempo, tanto como de otros. Yo he visto muchos pastores famosos que han caído en adulterio, que han caído en fornicación, personas que le servían a Dios, personas que Dios obraba por medio de ellos. Y muchas veces viene un juicio tan grande, que a la par de decir que ellos nunca fueron siervos de Dios, porque si no, no hubieran caído, y eso es una vil mentira. ¿Por qué? Porque vemos por medio de las historias como David y algunas personas que le sirvieron a Dios, Sansón, que le fallaron a Dios, Y no quiero decir con esto que voy a justificar el pecado, no, sino con esto quiero decir que nosotros menospreciamos a veces la paciencia y el amor de Dios con sus siervos y con sus hijos y con los que son suyos. ¿Por qué? Porque no es que el hombre sea perfecto, sino que Dios es perfecto y tiene mucha paciencia de hombres como David, como Sansón, como Moisés, como muchos que le fallaron, y le fallaron mucho, como yo, un fallador. Pero ese Dios es paciente. Ese Dios es grande, paciente con todos nosotros, paciente para llevarnos, paciente para cuando nosotros agarramos y vamos en este día y le fallamos, y vamos en la noche y le pedimos perdón, y hay perdón cuando realmente nosotros hemos pedido perdón y nos hemos arrepentido, porque es una lucha real.
como hoy dice la palabra, que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, hay una lucha real y un asedio real en el cual debemos de tener paciencia y que la palabra de Dios nos apaciente, porque nosotros debemos de tener paciencia con los demás, pero aún con nosotros, porque Dios ha sido paciente. Porque a veces nosotros vemos y queremos la obra de Dios en nuestra vida ya, pero no es al tiempo de nosotros, sino es al tiempo de Dios, porque nosotros requerimos de pasar procesos para aprender. Y quiero decirte hoy, mi amado hermano, que debes de tener paciencia, que no es a tus tiempos ni a nuestros tiempos, sino es a los tiempos de Dios, y que Dios te va a forjar, y que muchas veces las mejores forjas son con tiempo, y las forjas son a golpes. El acero se forja a golpes y a golpes en amoldamiento de Dios. Pero no debemos de perder la paciencia en la fe, en el que, porque dice así la palabra, que nosotros debemos de tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No debemos de perder la fe, aunque hayan pasado algunos años y hemos luchado y todavía estamos en lucha. No debemos de perder la fe, porque el que ha comenzado la buena obra en nosotros y en vosotros la terminará. Entonces hoy, mi amado hermano, te invito a que tengas paciencia, pero paciencia con tus hermanos, pero también contigo. Y que no pierdas la confianza en el Señor, que el que empezó la obra la terminará. Siempre sé sincero, sé sincero contigo mismo, y cuando el Espíritu Santo, cuando tu corazón te redarguya de que has faltado, has pecado, pide perdón a Dios, pídele ayuda y Él te sacará adelante. Porque Dios es fiel, pero el que empieza la obra es el que la termina, y es el Señor, el autor y el consumador de la fe. Bueno, en esta larga carrera que nosotros emprendimos, es muy importante pues llevar en nuestra mente y nuestro corazón esta situación, que es la paciencia. Y como te digo, amado hermano, ten paciencia contigo. Es una lucha que has empezado para despojarte de todo pecado. Y sería una mentira decir que todos nos hemos despejado del pecado o que no pecamos. Dice la palabra, dice Juan que el que dice que no peca, el tal es mentiroso, y es la realidad. Pero no quiere decir, o no quiero dar a entender de que, ok, pequemos. No, quiere decir que nuestra meta debe ser como Cristo. Pero muchas veces fallamos, y de una manera grande, de maneras grandes. Y debemos nosotros, de cuando fallamos, pedir perdón a Dios y a quien le fallamos, porque muchas veces también muchas personas se escudan en que, le debo de pedir perdón a Dios y ya con eso es todo. Eso es mentira. Debemos primeramente pedirle perdón a Dios, pero también a la persona con la que hemos fallado, contra quien hemos pecado. Si es nuestra esposa, si es alguien más, si es contra un hermano, pero debemos de pedir perdón a quien le hemos fallado. Y debemos de tener paciencia en eso, pero en esa paciencia, con la mirada puesta en el Señor, con la mirada en que me voy a esforzar en este día más para ser como Él. Me voy a esforzar. Y esa manera de pensar y de ver, de tener paciencia contigo en la lucha que tienes contra el asedio del pecado, esa paciencia debe estar para ti. Pero esa paciencia no es para permitir pecado en tu vida, sino esa paciencia es para perseverar en imitar a Cristo, para que se aleje cada día más el pecado de tu vida. Pero es una carrera, hermanos, que se lleva mucho tiempo conforme al Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se nos hace muy fácil. En mi vida hay cosas que se me han hecho fácil dejar, cosas que son pecaminosas, cosas que no le agradan a Dios, que se me ha hecho muy fácil. Bendito sea el nombre del Señor, a Él sea la gloria y la honra. Pero hay cosas que se me han hecho muy difíciles. Hay cosas que muchas veces tropiezo y me dominan. Y dice la palabra que el Señor nos va a ayudar, el Espíritu Santo, en nuestras debilidades.
Y a veces uno se quiere espantar de una manera hipócrita, porque muchas personas dicen, mira, entonces, pero acuérdate, la palabra dice que lo que domina es esclavo del pecado. Y es cierto, pero tenemos todas debilidades. Pablo lo dijo, que el Señor puso un aguijón en él para que no se exaltase demasiado. O sea, Dios puso un aguijón en Pablo porque Pablo tenía una área débil en la cual era exaltarse, era el orgullo. Y se ve en algunas epístolas de Pablo, donde él se quería levantar su orgullo, pero al mismo tiempo él se autoflagelaba con sus palabras para que no se exaltase en orgullo. Y dice uno, pero eso es algo pequeño, porque nosotros vemos, dice un pastor, el pastor Armando, no me acuerdo cómo apellida, pero es apellida Núñez, no me acuerdo cómo se llama. Ese pastor dice que nosotros consideramos algunos pecados como muy escandalosos, como los pecados sexuales, y los aclaramos muy escandalosos. Y es cierto, son escandalosos, son malos y destruyen al hombre. Pero también el orgullo es algo muy tremendo. Lo digo porque Pablo batallaba con el orgullo y el Señor dice que los ojos altivos es lo primero que él aborrece. 6 cosas aborrece el Señor. Dice en Proverbios capítulo 6, versículo 16, si no me equivoco, que aborrece los ojos altivos. Y Pablo luchaba con los ojos altivos. Y no estoy seguro que no solo Pablo tenía áreas débiles, sino muchos y todos los siervos de Dios tenían áreas débiles. Muchas áreas débiles. Moisés tenía una parte que era cuando él golpeó la roca. Y Moisés es un hombre que quisiéramos ser, aunque sea un pedacito de lo que era Moisés. Todos tenemos áreas débiles. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Voy a menospreciar los siervos de Dios? Todos los siervos de Dios son... No estoy menospreciando, sino digo, la gloria de Dios, el corazón de Dios es tan magnífico, tan grande, tan misericordioso, tan bueno, que la salvación es de Él. Y creo que eso debemos de tener en nuestros ojos para seguir adelante y darnos ánimo en esta paciencia, en esta carrera que tenemos que correr con paciencia. Es qué Dios tan grande y tan misericordioso tenemos, que ha muerto por nosotros, que ha pagado el precio por nosotros para que nosotros no desmayemos. Porque ¿quién va a juzgar a los hijos de Dios si el Señor Jesucristo murió por nosotros? Si Él es el juez, si Él pagó el precio. No somos nosotros los que pagamos el precio por nosotros mismos. Esta es una batalla y una lucha que estamos dentro, mientras estamos dentro del cuerpo, en esta carne, que batalla contra los deseos del espíritu y que muchas veces caemos. Dice la palabra del Señor Jesucristo le dice a Pedro que los que ya están limpios no necesitan ser lavados de nuevo, solo los pies, en el trayecto del caminar de nuestra vida. Por eso debemos confesar los pecados a Dios, por eso debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros, por eso debemos de perdonar, por eso debemos de tener paciencia. Y hoy, en este día, amado hermano, ten paciencia porque Dios no nos ha abandonado. La misericordia de Dios está aquí. Hasta este día Dios ha tenido misericordia de todos nosotros y nos ha guardado. Y creo que si cuando empezamos a correr esta carrera con paciencia, esta carrera en la fe, teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo, le amábamos, creo que hoy le amamos más. Creo que hoy le amamos más, porque si antes teníamos nuestra esperanza puesta en Él, hoy la tenemos absolutamente más puesta solo en Él. ¿Por qué? Porque en este recorrido ha servido para ver que nosotros fallamos, que nosotros por nosotros mismos no podemos, que no tenemos otra esperanza sino Jesucristo, que murió por nosotros, que su sangre nos lava de todo pecado, como lo dice Juan, que si confesamos nuestro pecado, el Señor nos limpia. Solo este tiempo que hemos caminado y tropezado y seguido con la ayuda de Dios hasta este día, ha sido para aprender su grandeza, su paciencia, su benignidad hacia el hombre, hacia nosotros. Creo
que hace 7, 8 años yo no hubiera estado no hubiera estado tan agarrado a la salvación de Dios como hoy. ¿Por qué? Porque antes pensaba tal vez que había bondad y fuerzas en mí para yo ser suficientemente por mí alguien de bien. Pero hasta este día, y creo que no solo yo, creo que muchos pastores, siervos, personas que le sirven a Dios, a lo largo de su vida han visto que la salvación absolutamente es de Dios. Absoluta y rotundamente Dios es dueño de la salvación, solo de Dios es la salvación. Y de verdad, sinceramente, Él es el único que nos las da. Que no hay nadie digno sino solo Él. Él, el Cordero Santo, es el único digno. Creo que todos los creyentes que hemos pasado un tiempo solo podemos agarrar y decir, gloria sea a Él, gloria sea a Él. Creo que el ladrón que estaba al lado del Señor y que le recibió y fue salvo, creo que haber dicho, gloria a Él, a Él. Y creo que yo, como creyente, y muchos de mis hermanos, y todos mis hermanos en todo el mundo pueden agarrar y decir, a Él es la gloria, de Él es la honra, de Él es la alabanza. No somos salvos por nosotros, somos salvos por Él. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y creo que es un sentir que estoy seguro que todos mis hermanos en Cristo, de todo el mundo, todos aquellos que esperan y esperamos en Él, diríamos lo mismo. La gloria es a Él. Si somos salvos solo por Él. Si tenemos una conciencia limpia con Dios, es por Él, por su sangre preciosa. Entonces, hermano, tengamos paciencia. Que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la terminará. Y agarrémonos más de Cristo. Y sigamos adelante. Tengamos paciencia. Que Dios va a obrar en nosotros. Pero esa paciencia con la que Dios, que hemos visto que Dios ha sido con nosotros, esa paciencia también debemos darlo a nuestros hermanos que a veces tropiezan igual que tropezamos nosotros. No seamos duros en juzgar a los líderes o siervos o pastores cuando caen en un error. No, jamás. Sino oremos por ellos, ayudémoslos, no vayamos a patearlos, a pegarle una patada y querer dejarlos ahí y matarlos, no. ¿Por qué? Porque con la misma vara que mides serás medido. Sino cuando ves que un hermano falla, un hermano en la fe, ve, repréndelo, ayúdalo, guíalo, como si fueses tú el que estuvieras ahí tirado. Porque nadie está exento en esta vida. Podemos hablar y podemos decir y podemos regocijarnos o querer ponernos altivos, pero el único que nos mantiene firme es el Señor, porque es el que sustenta la fe. Seamos humildes en el nombre de Jesucristo, sabiendo que Él es el que nos lleva y no nosotros. Que Él es el que nos da la fuerza para poder resistir la tentación como le dijo a Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero he orado para que no te falte la fe. Él es el que nos da la fe para salir adelante, para vencer. Entonces, hermanos, tengamos paciencia los unos con los otros. Tengamos paciencia con nosotros y tengamos paciencia para caminar esta carrera. Bueno, hermano, esto ha sido lo que quería reflexionar contigo. Hay que animarse hacia adelante, animarse uno mismo, animarse en el Señor, pedirle perdón y tener en la meta que el día de mañana vamos a esforzarnos por ser mejores para el Señor, para ser mejores imitadores del Señor, para ser mejores. Pero si el día de mañana tienes una lucha o ves a alguien en una lucha o un tropiezo, tenle paciencia, ora por él. Y si te llega a tocar a ti, pídele perdón a Dios, que Dios te ayude. Y el que empezó la obra en ti la terminará. Aunque te digo, cuando hay tropiezos, hay raspones. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos aprender también que cuando a veces tropezamos o pecamos, Dios nos perdona, pero las consecuencias quedan, el dolor queda.
Y eso sirve para aprender que el pecado siempre va a traer mal a la vida del hombre. Que no es la vida como para agarrar y decir voy a vivir en pecado y Dios me va a perdonar y todo salió limpio. No, pecaste, Dios te va a perdonar, pero vas a sufrir las consecuencias. O vamos a sufrir las consecuencias. Las vamos a sufrir. Y eso es bueno para aprender que el pecado no tiene nada que ofrecernos y que el pecado no es un manjar, sino es un fango asqueroso. Que el verdadero manjar es la obediencia, en el cual ese manjar de obediencia debemos aspirar y pedirle a Dios para saborear ese delicioso manjar que es la obediencia al Señor. Y eso lo vamos aprendiendo con la vida, que cada vez, aunque sea un creyente que peque, nunca va a salir bien. O sea, Dios lo va a perdonar, pero va a sufrir. Eso son las consecuencias. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y llega el momento en que Dios te va a disciplinar. Y cuando te discipline, hermano, acéptalo, porque la regaste. Y aunque es, como dice Pedro, aunque al momento toda disciplina no trae gozo, vas a ver los frutos. Pero aparte de eso también, debes de pensar que si el Señor te disciplina, porque el Señor disciplina y pega muy duro, yo lo sé, pero debes de saber que eres un hijo. No eres un bastardo, eres un hijo. Eres un hijo. Las disciplinas de Dios son muy duras. Muy duras. Moisés no llegó a la tierra prometida. David perdió un hijo. David se rebeló a Absalón contra él y le quitó el reino por un tiempo y fue perseguido por Absalón, pero era disciplina de Dios. La espada de la familia de David nunca se va a apartar. Es disciplina porque David pecó. No es menospreciar, sino es para saber que conforme al pecado que hemos pecado nosotros, Dios a nosotros nos va a disciplinar y nos va a decir, hijo, a esta no es la vida que yo elegí, pero a ti, y no vas a volver a ser el mismo, o no voy a volver a ser el mismo. O sea, con el pecado no se puede jugar, pero eso es algo también que debemos de aprender en esta vida con paciencia. ¿Por qué? Porque no lo aprendemos automáticamente cuando en el momento que hemos creído en Cristo somos nueva criatura, pero no hemos aprendido automáticamente todo eso. Es algo que vamos aprendiendo con la vida, con la comunión con el Señor. Porque no somos mejores que David, no somos mejores que Moisés. Quisiéramos ser una parte de ellos, pero a veces somos tan hipócritas, pero tan hipócritas, como si no viviéramos luchando contra la carne y como si no cayéramos a veces y muchas veces en pecado. Es una lucha real, es una lucha verdadera y no somos mejores que David, no somos mejores que Moisés, quisiéramos ser un pedazo de lo que eran ellos. No somos mejores que Pablo. Pablo luchaba con el orgullo, David luchaba con el deseo de la carne, con la fornicación, con el adulterio. Ese fue un problema para él. Moisés con su carácter, y no somos nada al lado de ellos. Y nosotros no seamos hipócritas, de verdad tenemos esas luchas, pero no es para justificar el pecado, sino para ayudarnos y ver que nosotros tenemos luchas reales y verdaderas, que tenemos deseos y que esos deseos a veces nos dominan, que a veces amanecemos airados y nos airamos y hacemos mal. Pero una cosa también es verdad, no podemos mantenernos en ello. No podemos agarrar, esto es una evidencia verdadera. Nosotros luchamos contra el pecado, pero no podemos vivir en el pecado y estar tranquilos. Porque un verdadero hijo de Dios, la gracia y la gloria sea para Dios, es un hombre que ha pecado y que cayó en pecado y que hoy pecó y que no tiene consecuencia y que apenas pecó y pudo haber pasado el pecado en 1 minuto, en 5 minutos y que nadie ha sabido nada, pero no tiene paz ni contentamiento hasta que dice, yo quiero pedir perdón, yo quiero que salga a la luz este pecado, yo quiero decirle, oye, persona, contra ti pequé, perdóname porque te hice mal, perdóname porque hablé mal de ti, perdóname porque te hice esto, pastor, he pecado, hablé mal de usted. No,
Así es. Uno que Dios ha obrado no puede permanecer ahí, aunque esté el pecado ahí en lo secreto, aunque no haya ninguna consecuencia momentánea. Él no puede. No puede, él tiene temor, él agarra y dice, no, yo quiero sacar a la luz esto, yo quiero ser libre porque yo no estoy para esto, yo no quiero esto. Lucho y vienen cosas a mi vida y me dominan a veces, pero yo no quiero esto. Mas sin embargo, una persona que no ha sido tomada, Dios no ha obrado, no le ha hecho nueva criatura, puede estar hablando mal del pastor, puede estar adulterando, puede estar fornicando, y puede estar tranquilo. Puede dormir en paz y tranquilidad y como si nada hubiese pasado. Y tal vez sienta algo cuando vienen las consecuencias, pero por las consecuencias. Pero si Dios ha obrado en nuestra vida, al momento que pequemos, nos vamos a aborrecer. Y vamos a aborrecer el pecado. Y vamos a aborrecer nuestra naturaleza pecaminosa. Y la vamos a aborrecer con toda la fuerza de nuestro corazón. Incluso nos vamos a aborrecer a nosotros mismos por no hacer la voluntad de Dios. Y va a ser un aborrecimiento real y verdadero. Y que el Señor destruya en nosotros todas las cosas que tienen que ser destruidas. No importa que nos duela, pero que el Señor destruya todo lo que tiene que ser destruido en nosotros para que le glorifiquemos, porque Él nos amó tanto. Y Él comenzó la obra en nosotros y la terminará. Él que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Bueno, amigo, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te ayude. No te desanimes, no pienses y que te desanime el que alguien diga, no, pues que mira cómo eres, mira tus problemas, mira esto, mira lo otro. Tú no te desanimes. Si tú ves que tú tienes cosas con que luchas en tu vida, en tu mente, en tu corazón, que te sientes indigno, tú eres hecho especialmente para la salvación del Señor Jesucristo. Porque tú eres sincero, Dios te ha puesto un corazón sincero para reconocer tus pecados. Y esa es bendición y gloria de Dios. Hay mucha gente que se cree justa y se cree buena. Y no lo es. Pero tú que sientes y que te redarguye el Señor y que luchas contra el pecado y muchas veces caes, corre con paciencia la carrera de la fe. Si te levantaste, si te tropezaste hoy, levántate, pide perdón a Dios y a quien le ha fallado y espera en Dios, que Él te va a sacar del lodo cenagoso y va a poner tus pies en una roca firme que es Cristo. Pero todo es a su tiempo. Tienes que pasar el tiempo, tienes que pasar el proceso, pero la obra de Dios va a seguir. Va a seguir, va a seguir. No lo dudes. No lo dudes. Que va a seguir. Y cuando sea el día de nuestro Señor Jesucristo, Dios habrá hecho de ti y de mí y de todos los que esperamos en Él alguien semejante al Señor Jesucristo. Porque nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el cual terminará toda la lucha que tenemos. Este cuerpo que sigue el pecado, esta naturaleza carnal que desea el pecado, será destruida. Y por fin tendremos paz. Por fin tendremos paz en ese momento cuando el Señor nos dé un cuerpo en el cual tenga los deseos del Espíritu de hacer la voluntad de Dios. Esperemos ese día con paciencia y con amor. Dios te bendiga, amado hermano.